Del libro de Hechos de los Apóstoles, verso 28 en adelante, para la gloria de Dios. Dios bendiga a todos los que se unen a las redes sociales de Misión Cristiana Bethesda, a los del Facebook. Dios los bendiga. Esperamos que usted, como ama la verdad, se incorpore y se inscriba a Misión Cristiana Bethesda para poder transmitir en vivo la palabra del reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. El día de mañana hay vigilia. Los que aman a Dios y aman la vigilia, aquí estarán. Los aguados y flojos se van a quedar. Amén. Amén. Ya hay algunos flojones ahí que hasta la cara se les hinchó. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Quisiéramos hablar del tema con la ayuda del Señor. Dios es el que da el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el tema. Dios es el que da arrepentimiento para perdón de pecados. Diciendo, verso 28, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de amado y buen Dios que estás en los cielos. Abra el corazón y el oído de su pueblo. Enséñanos cuál sea tu perfecta voluntad, y que tu palabra, Señor, pueda germinar en nuestros corazones y caiga en buena tierra y dé frutos dignos de arrepentimiento. Añida, eterno Dios, a los que han de ser salvos a través de su palabra. Liberta a través de tu Espíritu Santo a los que están atados. Y sea usted, Dios mío, recibiendo la gloria y la honra debida a su nombre. En Cristo se lo pedimos y le damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, hemos venido estudiando la palabra de Dios de diferentes maneras. Y hemos visto la manifestación de Dios en diferentes accionares. Veíamos que por la sombra del apóstol Pedro, los enfermos eran sanados. Y no importaba la clase de enfermedad o el género de enfermedad que el hombre o la mujer tuviesen. Veíamos la gloria de Dios manifestada a favor de la gente necesitada del pueblo del Señor. Pero también hemos venido viendo la oposición de las autoridades de la época de Pedro y los demás apóstoles. Vemos la oposición del sistema neorreligioso de los sacerdotes de la época de ellos, que estaban bien infiltrados con la sociedad y bien infiltrados con las autoridades terrenales. Hoy en día no ha variado. Hoy en día es lo mismo, solo que hoy está más moderno, pero el clero religioso está mezclado con las autoridades terrenales y gobernantes de la tierra. Por ellos no existiera iglesias protestantes que predicasen el evangelio de Cristo.
Pero damos gracias a Dios que todavía Dios tiene misericordia, no de los que ya somos salvos, sino de aquellos que han de ser salvos por medio del evangelio, de la buena nueva de salvación. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre para salvarlo. Mire qué tremenda misericordia de Dios y qué grande amor. Yo siempre me he puesto de ejemplo. Yo, si fuera Dios, yo ya no hiciera nada por salvar a los demás. Sí, porque el hombre va de mal en peor. Pero el amor de Dios, que no ha variado y no ha cambiado ni va a cambiar, el deseo de Dios es que todos conozcan de su Hijo. Y al conocer a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, ellos cosecharán del don de la vida eterna, del don del perdón de sus pecados. Ese es el deseo y el amor de Dios. Es Dios el que manda al corazón del hombre y de la mujer arrepentimiento para remisión de pecados. Gloria a Dios. La pregunta es, los que ya somos salvos, ¿cómo vivimos el evangelio? ¿O qué anhelamos? ¿O qué esperamos? Yo no me voy a cansar de decir que de mi testimonio depende el éxito de Dios. Cuando digo el éxito, estoy hablando de mi vida personal. Depende que los demás sigan a Jesús. Cuando tu vida y tu testimonio estén en el suelo, no puede tener efectividad la palabra del reino, porque tu vaso está sucio. Y Dios no puede usar un vaso sucio, porque hasta el día de hoy Dios es puro y es santo y es perfecto en santidad. Tu testimonio y el mío habla más que 1000 palabras. Y eso lo vamos a estar siempre amartillando, porque tu testimonio tiene que estar limpio, en perfecta armonía con los demás. Póngase a imaginar, vea la vida de Pedro y Juan. Ahorita era Pedro y Juan el meollo, el problema de esa actualidad. Los demás apóstoles estaban ocupados en otros quehaceres en el reino. Pero el problema ahí era Pedro y Juan. Por el milagro que Dios había hecho en el capítulo 3 del cojo de nacimiento que ponían en la entrada de la hermosa. Fíjese, hermano, que si Dios a usted y a mí nos usara sobrenaturalmente como a Pedro y a Juan, se lo aseguro que la gente nos odiara aún más. Pero no, ni una mosca podemos resucitar, porque nuestro testimonio está en el suelo. Porque la mayoría de creyentes, hijos evangélicos, hijos de Dios, la mayoría son iracundos, son peleoneros. Y eso estorba que la gloria de Dios se manifieste a favor del que está muerto en delitos y pecados. No es culpa de Dios, es culpa de usted como iglesia del cuerpo de Cristo. Porque Dios no es culpable de nuestros malos caminar en esta tierra. Pero puedo imaginar que Pedro y Juan, si hubieran estado sucios, ¿cree que hubiera hecho Dios un milagro potentoso? No. Pero ¿por qué Dios usó a estos hombres sin letra? Los usó exclusivamente porque tenían principio de temor a Dios. Y eso, hermano, se ha escaseado hoy en día. Por ese testimonio, Pedro y Juan habían sido llevados a la cárcel por el evangelio. No era por ladrones, no era por violadores, ni era por adúlteros ni fornicarios. Y hoy es lo que más se mueve en las iglesias, tanto en el Vaticano como en las iglesias evangélicas protestantes. Hoy
Ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el diablo ya vio que la iglesia del cuerpo de Cristo se ha prostituido igual que el mundo, igual que el Vaticano. Es tiempo, iglesia, de que nos volvamos a la obediencia, al temor y a la santidad de Dios. Y Dios hará a través de usted y de mí maravilla. No anhela eso. No anhela eso. Si usted anhela que Dios lo use, guardemos el testimonio. Porque eso va a usar Dios. Fíjese, hermano. Los sacerdotes estaban metidos en todo. Hoy en día están metidos en todo, hermano. A que usted no, ni conteste ni amén. Véalo, para que usted no se quede. ¿Por qué no se queda? Véalo. Hoy en día no ha cambiado nada. Si sabe lo que ha cambiado, que hoy estamos en el 2021 y en esta época era el 60 al 70 después de Cristo. Es lo único que ha cambiado, pero la palabra no ha cambiado. Las autoridades son iguales porque se dirigen por leyes terrenales. Mire, verso 17 del capítulo 5 de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, en esa época era el papado. Los sumos sacerdotes eran el papado. Hoy no, el papa es uno y los sacerdotes que son obispos cardenales son otros. Pero en esa época los sacerdotes, los sumos sacerdotes eran los papados de esa época. Pero estaban metidos en todo, como hoy en día, hoy son metidos. No entran al reino y no dejan que otros entren al reino, porque el deseo del diablo es el deseo del corazón de ellos, que es matar, hurtar y destruir. Ellos persiguen la verdad del evangelio, odian el evangelio de la verdad de Cristo. Y eso no ha cambiado. Solo que hoy son más éticos, más modernos. Son más de pluma. Antes no eran más reacios. Y oiga, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Oigan, no era la iglesia del cuerpo de Cristo, era una religión más. Hoy hay un puño de religiones, hay un puño de sectas hoy en día, que tienen doctrina de demonios. Pero usted y yo no tenemos una secta, tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, como Señor, como Salvador. Y no somos sectas, sino la iglesia del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Y estos no eran celosos para el reino de Dios, sino celosos para perseguir la verdad de Dios. Hoy en día es lo mismo. Si aquí fuéramos liberales, la iglesia estuviera abarrotada, estuviera llena de toda clase de pulgosos, piojosos, garrapatosos. Porque no somos ministerio liberal pagano, nos odian, nos persiguen, pero alabado sea Dios, porque aunque ellos nos odien y nos persigan, hay uno que está en el cielo y el que está a la diestra del Padre, que nos ama, nos cuida, nos protege y nos va a dar la victoria. Pero hay que levantarnos, hay que fortalecernos, hay que seguir adelante. No se quede en el camino, esfuércese, pelee, luche. Porque el reino de Dios no es para cobardes. Usted piensa que Pedro y Juan con esa pruebecita hubieran seguido. Se quedan a medio camino. Si el Señor no los hubiera llamado, ellos se caen. Y el problema de hoy en día de la iglesia es que no siguen a Cristo, siguen a los hombres. Y por eso es que se caen. Por eso es que se quedan en el camino del evangelio.
Pero la Biblia es clara, mejor dice el apóstol Pedro, no me hubieses conocido. Porque habiéndome conocido, vuelves atrás. Se va a convertir en realidad el proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en su vómito. Palabra dura del evangelio de la verdad de Cristo. Pero así hay millones de creyentes que no viven para Cristo, no viven en la voluntad de Dios, no viven en la santidad. Solo viven de ilusiones como los saduceos, celosos, pero para la maldad. Usted y yo como iglesia amada, tenemos que ser celosos para el reino de Dios, celosos para tener buen testimonio, celosos para honrar a Dios sobre todas las cosas. No celoso en los deseos del mundo, no, eso es vanidad. Y los vanidosos no entrarán al cielo. Mire, hermano, por esa secta que se levantó de los saduceos, que fueron celosos y empezaron a perseguir a Pedro y a Juan, los sacerdotes se unen y dice que los llevaron a la cárcel. Usted y yo no estamos en la cárcel, tenemos libertad. Y la mayoría de ministros que están en la cárcel, espero en equivocarme, la mayoría, muchos están por violadores, otros por estafadores, que sobornaban, pues, extorsionaban. Gracias a Dios que todavía hay hombres que Dios los ha guardado de eso. Si estos hombres en la cárcel están y se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y si es posible, los va a sacar. ¿Cree que a Pedro y a Juan los hubiera sacado Dios de la cárcel si hubieran sido malhechores, ministros sinvergüenza, pícaros, mujereros? No, no se engañe, ministro pagano del siglo XXI. No se engañe, sacerdote babilónico. Arrepiéntanse. En el Vaticano hay tanta sodomía, tanto homosexualismo y lesbianismo, que para ellos es normal, es pecado de muerte. Arrepiéntanse, salgan del pecado y reciban a Jesús como Señor y como Salvador, y hallarán perdón de pecado. ¿Qué piensa que a Pedro y a Juan lo iban a sacar de la cárcel el ángel solo porque eran los grandes apóstoles misioneros? No, los sacó porque Dios vio que en ellos no había pecado. Y mire qué lindo, mire qué lindo. Sin necesidad de abrir las puertas, el ángel se las empezó a abrir y los empezó a sacar. Hay gente que dice, ¿y para qué voy a ir tantos días a la casa de Dios? Le han dado mal uso el versículo de David. Oiga, en el libro de los Salmos, David decía que era mejor estar un día en la casa del rey que 1000 fuera de ellos. Y son bien bíblicos cuando les place a estos cristianos mundanos. ¿No verán esos aquí? Ah, es que hay como 8. Aquí los tengo cerquita. Aquí me quedé. Hermano, no dejes que el diablo te mire. Cuando David decía eso, ¿sabe por qué? Porque un día cuando usted va a Dios, sucede algo diferente. La bendición de Dios va a ser diferente. Y si estás perseverando y no te detiene nada, sepa que la bendición será doble. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Por qué un día es mejor que 1000? Porque para Dios no hay como nosotros, que el año tiene, ¿cuántos días tiene el año? 365. Para Dios un año es como un segundo, un minuto. Ponga un día, 1000 años, multiplique y después divida.
Entonces para Dios no hay numeración de decir hoy es lunes, mañana es viernes. No. Para Dios todos los días son iguales. Por eso es que el escritor a los Hebreos 10:25, que no lo predicamos aquel día, pero allí clarito dice, y no dejando de congregaos, como algunos tienen oiga, no, ahí estoy en la casa, ahí estoy viendo el programa cristiano mentiroso. Se queda de la novela, se queda de la película de guerra, por es que anda eléctrico. Se queda a chambrear, se queda a chatear. De chato no tiene nada, chatero. Digamos que no nos engañemos y no dejemos que el diablo nos engañe. Si usted tiene el tiempo de ir a la presencia de Dios, a la casa de Dios, es mejor que estar en la casa. Porque aquí con los hermanos juntos vamos a adorar a Dios, juntos exaltaremos a Dios, juntos pediremos al Padre la misericordia. Entonces hay mucha diferencia de quedarse en casa de holgazán a la gana y de venir a la casa de Dios. ¿O no? ¿Sí? Entonces es Dios el que pone en el hombre que se arrepienta para que alcance salvación de pecado. Es Dios el que busca al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. Mire qué lindo, los mete en la cárcel. Y el verso que sigue, dos versículos más, dice que el ángel del Señor llegó. Y no lo llevó a decirle, what happened, brother, Peter y John, nothing. No, no llegó a eso el ángel. Solo llegó a la misión. Salgan y sigan. Lo impactante fue que los guardias no se habían dormido, dice la Biblia. Aquí está. Ahí está, si usted lo quiere ver, el verso 26. Fíjese. Y de repente, el guardia que los mandan a traer a los hombres, Pedro y a Juan, no halló a nadie en la cárcel. Y se reunió con los gobernantes, los alguaciles y los sacerdotes. Y dijeron, a los hombres que ustedes metieron presos no están en la cárcel. Y las puertas de la reja están cerradas. ¿Qué era eso? Un milagro sobrenatural. La Biblia dice 34:7 de Salmo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, y lo defiende, y los defiende. Dios defenderá tu causa y la mía. Claro, no es en tu tiempo, no es el mío, es en el tiempo de Dios. Y es lo más duro, hermano. Porque uno quiere así, ¿ve? Rápido. Pero Pedro iba tranquilo. Yo me imagino que le ha de haber dicho Pedro a Juan, yo creo que mañana nos van a dar gas, le dijo. ¿Y qué es eso de gas, Pedro? Nos van a matar. De verdad, sí, porque esta turba está furiosa con nosotros. ¿Sabes por qué eran furiosos? Porque odiaban a Dios. Porque el hombre que ama a Dios va a cuidar, proteger y defenderlo de Dios. Pues yo pregunto, ¿habrán hombres hoy en día que odien a Dios? Sí lo hay. Háblele del evangelio. No me hables de eso, porque si me hablas te voy a golpear y te voy a echar de aquí. Ese es odiar a Dios. Pero Pedro y Juan, tranquilo, nos vamos, Juancito. Está bien, Pedro, le he dicho. Ronquémosle. Uno canta por menor y el otro por mayor. ¿Usted por qué canta? ¿Me entiende? Y el verso 23, ahí le estaba dando el informe el soldado. Mirá, los guardias están en pie, no se han movido.
Y la cárcel donde ellos estaban, la puerta está bien enllavada. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presencia del Señor había llegado para hacer lo que tenía que hacer. Romper el yugo de lo que te estaba estorbando. Pero ahí es donde Dios quiere honrar hoy y siempre a favor de nuestra vida. Que tu miedo no sea a la sociedad ni a las autoridades. A ellas respétalas, pero no les tengas miedo, porque ellos también darán cuenta un día de Dios. Porque ellos también son almas pecadoras. Esos que estén en eminencia, ministro del Interior, embajador de la República de Estados Unidos en Taiwán, Chin. También, aunque sean embajadores, son pecadores. Son, oiga, necesitados de Dios. Esta gente, hermano, odia el evangelio de la verdad. Si en vez son chelos tuyos, por respeto, hermano. Pero no es porque te aprecien y digan, me llega con este andar porque este es estilo de bendición. ¿Qué pulga le estiman ustedes? Y mire qué terrible. Entramos al tema. Está temprano. Les prohibieron el hablar de Jesús. Hermano, en la pandemia eso quisieron hacer nuestros gobernantes. Callar el evangelio de Jesús. ¿Cómo lo hicieron? Con estrategia y leyes, cerrando las puertas de las iglesias. Y yo siempre decía que la solución no era cerrar las puertas de la iglesia, sino que la solución era que el pueblo clamara e invocara al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que clamara misericordia para que Dios se moviera a piedad. Pero sabe, clarita la voz del Señor decía: yo puedo detener la peste, la tempestad, pero no es esa la solución. La solución, me decía el Señor, es que ellos se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a mí, crean en mí y enderecen lo torcido y se aparten de toda maldad. El problema es que el hombre va de mal en peor. Digamos que la tempestad sirve para que el hombre se humille a Dios. No, pero es que si Dios fuera amor, ¿cómo es que nos ha mandado eso? Por tu pecado que está. No es por otra cosa, es por el pecado que el hombre practica. Nos quisieron cerrar la boca. Y admiro esos ministerios paganos que hicieron frente a esas leyes que pusieron estos alcaldes y gobernantes. Mira, un pagano ante deber, porque ese ministerio es pagano, hermano. Iglesias mega llenas, abarrotadas. En su locura defendieron en la prueba la fe del evangelio. Y él claramente dijo: ¿cómo es que me van a prohibir cerrar las puertas de la iglesia? Dijo: si tienen abiertas las licor, si tienen abierta la venta de marihuana, dijo, ¿cómo es que las iglesias las han cerrado? Pues yo no. Ministerios liberales, pero que en la prueba pusieron en alto el nombre del Señor. Yo no soy ni demócrata ni de republicano, pero ¿sabe por qué me gustaba el bravo de Donald Trump? Trompudo el hombre, bravo el hombre. Y él les ordenó a todos los gobernantes y alcaldes, porque estaban abriendo todos los lugares de negocios públicos y no querían dar la orden para abrir las iglesias. Él dijo: ¿cómo es que han dado libertad para esto y lo otro? ¿Y por qué a las iglesias donde el pueblo va a invocar misericordia por nosotros no? Pues hoy se abren, dijo. Digamos que hombres
hombres que no han caminado con Dios, pero defendieron en la prueba el nombre de Dios. Entonces, hermanos, siempre locos han habido. Siempre gente que odia y persigue el evangelio han habido. Pero sobre todo eso, el nombre del Señor de los ejércitos es y será exaltado por los siglos de los siglos. Así de sencillo. A Pedro, si sigues hablando, te vamos a matar. No importa, dijo. Bueno, te vamos a llevar a la cárcel, tal vez ahí en esa noche pensar y renunciar. No. Yo admiro la vida. Usted va a decir quién es ese personaje. Vea historia bíblica. Juan Os, un monje sanfranciscano en la época de Martín Lutero, en 1511. Empezaron a hacer el proceso y ese hombre se le reveló al Vaticano. Fue el primero que se le reveló. No fue Juan ni Martín Lutero, fue ni el primero. Fue Juan Os. Y oiga cómo lo enjuició el papado de su época y todo el clero, el concilio de ellos en su época. Lo enjuiciaron bajo herejía, porque para ellos el evangelio era una herejía. No es una herejía, es la voz de Dios que le dice a ricos y a pobres: arrepentidos y conviértanse de su pecado al Cristo de la gloria. Es una gran diferencia de ser hereje a señalar el pecado que el hombre practica. Juan Os le dijo: no es herejía, es la verdad del reino de su Hijo. Te vamos a matar en la hoguera, te vamos a quemar vivo, León, si no te arrepientes de esa herejía. Y él dijo: si Jesús, mi Salvador, murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿y por qué yo no voy a morir por mi Salvador? Dijo. Hombres definidos. Y eran en su época idólatras, adoradores de imágenes. Pero se pusieron en su lugar en tiempo que tenían que ponerse. ¿Qué dice la historia? Lo quemaron vivo. Y cuando él estaba quemándose vivo, dice la historia que empezó a cantar un coro, que solo lo cantaron. Oigan, ni si no lo cantan. Solo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solo ese era el coro. Y así murió, quemado. Pero los mataba el sacerdocio católico como hereje por sostener la verdad del evangelio de Cristo. Hoy yo te pregunto: ¿estás dispuesto a que lo que venga no retroceder? Fíjese. Y eso que no tenemos persecuciones, y muchos ya tiraron la toalla. No solo aquí en esta iglesia, en otros ministerios. La gente ya no quiere caminar con Jesús. Para ellos es mejor: ya no quiero. Al fin y al cabo no acontece nada, no sucede nada. Es que no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de que Dios ya vio que el hombre no se endereza. Entonces hay que tomar en serio a Dios y vivir para Dios. Porque va a ser lamentable conocer de Dios, caminar con Dios y a medio camino caerse de la verdad. Eso va a ser triste, hermano. Va a ser una pérdida. Bueno, lo llevaron preso. ¿Y qué pasó? Le dicen, cuando el soldado le dio la noticia que estaban en el templo enseñando de nuevo de Jesús, lo volvieron a llevar. Pero mire cómo dice, que lo llevaron con cuidado porque tenían miedo a la turba. ¿Qué es la turba? La muchedumbre. ¿Qué pasaría si aquí viniera? Aquí han venido locos con armas queriéndome matar, hermano. Y ningún servidor, ni el pueblo se ha dado cuenta. Pero si usted se diera cuenta, ¿qué pasaría? ¿Usted dejaría que hicieran eso? ¿O qué haría usted? Solo una, y los demás, que lo maten. Por bruto, por pasmado, por ofensivo. Porque ahí me dicen que soy ofensivo con el evangelio. No es que sea ofensivo, es decir la verdad, que el adúltero ya no adultere, que el fornicario
ya no sea fornicario, que el idólatra ya no sea idólatra. Oiga, que el brujo ya no practique la brujería. Eso no es ser ofensivo, es decir la verdad del reino de Dios por medio de Jesús. Pero si viniera uno de esos locos, ¿qué hiciera usted? Momento, el pastor, si se lo quieren matar, van a pasar por nosotros primero. Ese es defender al hombre que Dios ha puesto. Y eso hicieron con Pedro y Juan. Dije que la turba los tenía en alta estima, y los sacerdotes, los saduceos y los alguaciles y soldados. Él dijo: si vamos brusco y los sacamos en el dedo, nos van a matar a pedrada. Llegamos mansito. Dijeron: Pedrito y Juan, síguenos. Tú sabes que lo que estás haciendo ya te dijimos que no lo hagas. Te vamos a llevar de vuelta a la cárcel. Está bien. Empezó a caminar. Pero llegaron sabios. Pero ¿qué haces cuando tienes un problema? Que parezca ahí una culeta. Y lo de cristiano quedó en el suelo. No, aprendamos ya a madurar. Que tus problemas en casa no los lleves al trabajo. Que tus problemas familiares no te desquites con tu compañero de trabajo. No, tus problemas llévaselo a Dios y soluciónalos así. Pero no, es que Juan ni una mosca mata. Bueno, eso veo yo, a ver cómo es. Solo las vajillas. Fíjese. Entonces, hermano, cuando lo vuelven a llevar, lo vuelven a poner con miedo. Y ahí fue que les dijimos que no lo hagan. Si lo vuelven a hacer, los vamos a matar. Ahí es donde dice el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué dice usted de esa respuesta sabia de estos hombres? ¿Qué le estaban diciendo a los de su época? Si ustedes nos siguen amenazando, si ustedes nos siguen persiguiendo, si ustedes nos cierran las puertas, y si ustedes nos van a matar por esta verdad, háganlo. Pero yo tengo bien claro, hijo, que hay que obedecer a Dios antes que a las autoridades, antes que a la sociedad, antes que a los problemas. Hay que obedecer a Dios. Aleluya. Porque los hombres te van a fallar y te van a dejar, pero Dios no te va a fallar. Dios no te va a dejar en la prueba. Gloria a Dios. Dios honra tu fidelidad y tu obediencia. ¿O no? Así de sencillo. Entonces, si viniera algo así, yo prefiero obedecer a Dios. Pero mira, yo con Dios esperaré. Pero mira esto, Dios será mi fiel abogado. Mira, hermanos, cuando Martín Lutero se levanta como otro atacador de la falsa secta de demonios que tiene el Vaticano, le quisieron hacer lo mismo que Juan Oso. Pero ahí ya Dios había levantado otros del clero que no se declaraban, pero que sostenían que lo que Martín, oiga, 95 tesis. Cuando habla de tesis, es que le está diciendo: esto a Dios no le agrada, esto a Dios no le agrada. Eso les tocaba la llaga. Y quisieron hacer lo mismo. Lo quisieron matar instantáneamente y lo metieron y lo guardaron y lo tuvieron guardado en un santuario. Pero ¿quién lo hizo? No fue el hombre, fue Dios, poniendo en la vida de Lutero gracia para que los demás vieran que Lutero no era él, sino el Dios hablando en Lutero. Gloria a Dios. Entonces digamos que cuando se levante una revuelta es porque Dios va con nosotros. Cuando se levanten tus enemigos es porque Dios te dará la victoria. Gloria a Dios. Amén, los jóvenes.
Y mire qué lindo, hermano. Cuando vieron que estos hombres estaban definidos, y también estos sacerdotes y los saduceos estaban definidos en matarlos, allí en medio de ellos estaba un hombre llamado Gamaliel. Usted va a decir, pastor, ¿y a dónde está? Verso 34, hermano, si ahí está. Lo que pasa es que usted no lee. Si usted solo aquí, abre la Biblia, hermano. Gamaliel significa recompensa de Dios. Mire, un hombre que no seguía a Jesús, pero creía que Pedro y Juan podían no ser igual que los demás. Les puso el ejemplo de Judas. Les puso el ejemplo, ahí está. Véalo si usted quiere. Les puso el ejemplo de un Judas de Galilea. Les puso el ejemplo de un Teudas, que fueron líderes que antes de ellos se habían levantado de otra secta. Entonces, Gamaliel veía que Pedro y Juan no eran igual que estos. Porque Pedro y Juan no hablaban de sí mismos, hablaban del autor de la vida, hablaban del que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, hablaban del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gamaliel veía que Pedro y Juan no eran como Teudas ni Judas el Galileo. Mire qué terrible que un hombre pueda discernir, decir, hagamos una cosa, antes de que lo vayan a matar, sáquenlos afuera un ratito. Aleluya. ¿Entiendes? Sáquenlos afuera un ratito, Leo, que esperen ellos afuera. Y miren lo lindo, quiero que usted lo vea conmigo. Yo sé a dónde está, pero quiero que usted lo lea conmigo. Verso 37. Ella habla de la vida de los que ya les puse. Dice que cuando este hombre fue perseguido y muerto, fueron dispersados sus seguidores. Ve el verso 38. Y ahora os digo, porque a ellos los apartaron afuera, dice el verso 35, y les digo, varones israelitas, mirad por vosotros, les decía él. Amén. Amén. Verso 34, para que esté conmigo. Allí dice que los sacaron afuera. No quiero leerlo todo para avanzar el tiempo. Dice que los sacaron afuera y empezaron como a cuestionarlo a todos los que estaban ahí con Gamaliel y los demás. Pero en el 38 les dijo, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? La palabra de padecer se acabará, se destruirá. Pero eso es lo lindo de este evangelio. Han pasado las décadas, los años, los siglos, las edades. Se han levantado perseguidores contra la iglesia. Se han levantado hombres furiosos contra este libro. Y todavía ha sido preservado y seguirá siendo preservado. La iglesia la han querido destruir no una vez, muchas veces. Pero porque esta obra no es de los pastores de la tierra, sino del príncipe de los pastores. Su nombre es Jesús el admirable. Él es el autor de esta obra divina. Y este Gamaliel sabio de Dios, si esto es de los hombres, suéltenlos. Si cuando estos dos mueran se van a acabar. Ya les puso el ejemplo de estos grandes líderes, y ya donde están ya no hay nadie, ni ellos ni nadie. Entonces, pero si esto, Leo, oiga, si esto, verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, oiga qué terrible, tal vez hallado luchando contra Dios. ¿Qué le estaba diciendo Gamaliel? Oiga, este Gamaliel era instruido en las universidades de su época.
era un licenciado en diferentes culturas y credos. Era un hombre conocedor de letras. Pero ¿qué les estaba diciendo? Sabiamente. Yo les aconsejo que mejor lo suelten. Porque si esto es de Dios, ustedes no la van a destruir. En vez de destruirla, se va a multiplicar. Y eso pasó, hermano. Cuando se levantaron los 12 emperadores, porque Roma, antes de que pusieran papas, oyen que conocemos papas, surgieron 12 emperadores. Galíba, Tertuliano. Sí, así. Si no me creen, yo les presto los 12 libros de los emperadores que yo tengo, uno por cada emperador. Entonces, cuando llega en la época de Nerón y el antecesor de él, Calígula, fueron los emperadores más sanguinarios, perseguidores de la iglesia, perseguidores de los cristianos, perseguidores del cuerpo de Cristo. La misión de ellos a través de Satanás, de ellos, era destruir y desarraigar completamente el evangelio del reino en la tierra. Lo duro es que la mayoría de estos emperadores eran de los dos sexos, les gustaba tener relaciones con hombres y con mujeres. Eran cochinos, eran depravados total delante de los ojos de Dios. Y hoy en día no ha cambiado. La mayoría de trajes son homosexuales y lesbianas. Eso es normal para la sociedad, pero para Dios es un pecado abominable, que tarde o temprano Dios traerá juicio sobre la tierra de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Tertuliano desciende, muere, Nerón empezó con la fuerza en contra del evangelio. Él hizo fiestas paganas, igual que Augusto César, otro emperador, porque él con Nerón hicieron casi lo mismo. En los circos paganos metían las fieras, los tigres, los leones, y metían los cristianos para que los mataran las fieras. Pero estos creyentes no eran como los creyentes de hoy en día, flojos, aguados. No. Estos creyentes sabían que su Redentor estaba vivo y que Él les había dado promesa de vida eterna, que si vivían, para Él vivían, y si morían, para Él morían. Nada de eso los hacía retroceder, no, más seguían adelante. Nerón, hermano, mandó a matar a su misma madre porque no estaba de acuerdo con sus locuras. Entonces, el evangelio, hermano, lo han querido destruir de muchas formas. Nerón quemó la antigua Roma para echarle la culpa a los cristianos. Y porque ¿quién no odiaba en esa época a los evangélicos? Todo el mundo. Y ahí empezó la muerte terrible, hermano. Pero ¿lo pudieron detener? No. La sangre de ellos ha dado fruto al 100%. Hasta el día de hoy, por el sacrificio de Cristo y de estos grandes hombres de Dios que derramaron su sangre en la fiera, en los circos paganos romanos, hasta el día de hoy, el evangelio no es religión, el evangelio es poder, poder, poder y potencia de Dios para salvación. Eso es lo lindo de este evangelio. Que si te llegaran a matar a ti por causa de la verdad de Cristo, tu sangre traerá frutos de otras almas que caminarán con Jesús. Eso pasó en la época de Nerón y no la pudieron detener. A las mujeres embarazadas, hermano, les metían las lanzas en sus partes y así las ponían arriba para que murieran en agonía. Pero eso, ¿sabe qué? Cantando morían al Señor. Y nota que cualquier vientecito raro no te tiene de ir a la iglesia. ¿Sí? Cualquier problemita no te desinflamos. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de creyentes somos?
Esta iglesia primitiva nos ha dejado cátedra de ejemplo de humildad y de obediencia. ¿Por qué no seguimos hoy esos ejemplos y esas cátedras de obediencia? Porque ya no queremos sufrir. Porque en los altares nos han dado un evangelio de prosperidad liberalista, paganista. Y Dios no ha cambiado. Usted no va a ver a Dios con pelo largo como dicen que así andan muchos creyentes, porque Él así anda. ¿Quién ha dicho? Si Dios no es feminista, Dios es varonista. Gracias, hermanita, porque estos que son piñas. Empiñados vinieron. Sí, Dios no es manos quebradas, no. Es 100% varón. Si a usted le gustan los dos, usted arréglese con Dios. Porque a usted ya se le pasó la canoa. Sí, y eso es lo que le duele a la gente, oír que su servidor hable así, pero es la verdad. Hoy el evangelio, hermano, hay ministras lesbianas y ministros homosexuales. ¿Cree que va a haber restricción en esos ministerios? No, porque ahí no está Dios, ahí están los demonios. Porque Dios habita en la santidad de su pueblo. Todo aquel que invoque del Señor, el nombre del Señor, apártese de toda contaminación de pecado. ¿Está dispuesto a seguir? Está difícil, pastor. Porque están en dos pensamientos. Aquí está pensando en el amante, en el concubinato. No. Estos hombres estaban bien definidos, hermano. Usted fija que cuando oyeron la versión de Gamaliel, también Gamaliel tiene un segundo significado que significa camello. ¿Por qué un camello? La historia del camello habla que si el amo va a salir de una ciudad y va camino largo, el camello tiene la capacidad para caminar 3 meses en el desierto y no se detiene para tomar agua. Porque en la joroba que tiene, ahí le cabe la capacidad para ese camino largo de toda la agua que él se toma en la primera salida. Esa joroba le reserva caminar. Entonces, en la vida espiritual, ¿qué quiere Dios? Que seamos hombres y mujeres como los camellos. Espiritualmente, no vaya a malinterpretar de 4 patas, no. Sí, porque hay gente tan resentida, hermano. Digamos que el camello, el hombre de Dios y la mujer de Dios en la área espiritual, tiene un largo camino que no se puede detener por nada. Venga el viento, venga la marea, venga la escasez, venga la prueba, venga la peste, venga lo que venga, el camello tiene su mirada fija al frente y sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque él no doblegará sus pies por nada. Usted y yo tenemos que ser como ese camello. Pero miren, no se quedaron tranquilos. Vamos a soltar. Hagan lo que quieran, pero no los dejaron así por así. Dice el verso que sí, los azotaron y les intimaron. ¿Qué es intimar? Otra vez les pusieron miedo. Si siguen hablando de ese Jesús, ya saben lo que les va a pasar. Para ustedes ya saben lo que les dijimos. No, estaban bien definidos. ¿Quién es tu Señor? Aquel Jesús Velázquez Aguado. Cristianos mediocres. Usted no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual es poderoso para guardarlo del día de la prueba. No confíe en los hombres. Los hombres solo son promesa y promesa y no cumplen. Mateo
Dios sí cumple lo que promete. Cielo nuevo y tierra nueva. Oramos, amado y buen Dios que estás en los cielos. Gracias por tu hermosa palabra, porque tú eres el que pones en el hombre arrepentimiento para perdón de pecados. Te damos la gloria porque hasta el día de hoy tú nos has preservado para cosas grandes, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Te alabo, Padre, te exalto, Padre. Te bendigo porque tú eres grande, fiel y poderoso. Así con los ojos cerrados, a los que están en las redes sociales y a los que están presentes, si usted necesita reconciliarse o aceptar a Cristo, levante su mano y empiece a caminar al frente en señal de que lo va a hacer para honrar a su Salvador. Déjeme decirle que el mensaje anterior que hablamos del milagro de hay una mujer del Salvador, me comunicó el pastor Marco Tulio. Mira, hermano, cómo está impactando desde aquí a las familias de allá. Una mujer del VIH. Te va a decir, ¿y eso qué es, pastor? El SIDA. La sanó el Señor. En el mensaje del día que ella predicando en la sombra de Pedro, sanando a los enfermos. El domingo, mire qué terrible. Dice que la mujer estaba bien atenta oyendo la palabra y sintió como un juego, dice que le cayó en la cabeza y hasta los pies, y sintió como que algo, dice que se desprendía. Le dijo, pastor, le digo, creo que el Señor ya me sanó, que estaba padeciendo del VIH-Sida, pero mañana voy a ir al consultorio a ver qué le dice el doctor de la tierra. Y el doctor le dijo, mujer, ¿quién te ha sanado? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Ya le dijo, nadie, el único que me ha sanado es el Dios del cielo, la gloria. Aleluya. Vale la pena, iglesia, que nos guardemos para Dios. Porque si otros desprecian la palabra en esta ciudad, en otras ciudades la están deseando para la gloria de Dios. Usted sea fiel y seamos fieles. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse? ¿O están todos bien? Los que no vienen, yo les aconsejo, reconcíliense. Porque esa es una vida mundana, pagana, religiosa. Si hay que le piquen los piojos, es de ponerse a cuenta. Porque después se puede lamentar. No es el conocimiento lo que te va a salvar, es tu obediencia en esforzarte en el reino de Dios. No voy a llamar con nombre, usted sabe a quién está llamando el Señor. Hay varones y hembras que necesitan ponerse a cuentas con Dios. Que no le dé vergüenza, que no le dé pena, porque si no le da pena quedarse es porque le dice al Señor que a usted no le interesa a Él. Así como no le interesa, pero Dios lo trajo hoy, es para que hoy usted sea desatado y sea limpiado y perdonado sus pecados. Porque para eso fue enviado su Hijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga los que están pasando. Usted cierre sus ojos, siga orando. Los que están orando, dígale a Dios que desate la vida, que desate las almas, y que Dios haga misericordia y rompe ese yugo, esas cadenas. Crea que Dios lo va a perdonar, porque para eso ha enviado, para salvar, limpiar con su sangre toda clase de pecado. Dios bendiga a los que han pasado. Hay bendición de parte de Dios. Que Dios bendiga a todo Centroamérica, Suramérica, a donde llegue la palabra de la verdad del Evangelio. Que sea Dios añadiendo a los que han de ser salvos. Bendito y alabado sea el Dios de gloria, el Dios de poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Pida, usted que está de rodillas, dígale a Dios que le limpie. Dígale a Dios que le perdone.
Dígale a Dios que haga los cambios. Dígale a Dios que ya no quiere esa clase de vida. Dígale que quiere tener una relación, un encuentro personal con Él. Dígale que haga el cambio en su alma, en su corazón. Dígale que ponga el deseo, la voluntad de Él en su corazón. Haciendo eso, Dios se va a glorificar. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en tus manos pongo la vida de mi hermana, de mi hermano, que está pasando a reconciliarse, a ponerse a cuentas contigo, Padre. En tus manos de amor está esta hermana, este hermano, Señor. Perdona sus pecados, límpiale, renuévale con tu Santo Espíritu, Señor. Tu mano no les suelte, tu presencia no se aparte de ellos. Restáuralos, libértalos, Dios mío. Que su nombre, Señor, estén siempre escritos en ese libro de la vida. Te damos hoy, mañana y siempre la gloria de vida a su nombre. Gracias, Jesús. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias.